etapas. La vida se compone de etapas. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, la vida funciona por etapas. Y en eso que creo que el Señor nos quiere hacer pensar en ello, ¿no? Prosigo. Y las etapas van a marcar tiempos de nuestra vida, pero las etapas no son para quedarse y vivir en ellas, sino para impulsarnos en ellas y pasar a las siguientes. Y de esto es lo que yo en este día quiero compartir. Escuche, no somos muy dados a cambios, pero lo cierto es que la vida con el Señor es apasionante. Y es que la vida en Cristo es una aventura. Yo no sé usted cómo se la plantea, pero para mí es una aventura. Porque es un levantarte y no sé exactamente qué va a pasar, porque Dios interviene en muchas maneras, ¿no? Y yo sé que somos medio temerosos a los cambios, pero la vida en Cristo trae muchos cambios. Para mí es una aventura y yo disfruto de esa aventura, ¿no? El hombre natural, la tendencia que tiene es a crear rutina. Nos encontramos en la zona de confort. Yo ya sé hacer esto, ya estoy aquí estoy bien. Y al entrar en zona de riesgo no nos gusta mucho. Pero aunque eso va en la naturaleza del hombre, porque en general somos así, mayormente somos así, cuando uno empieza a caminar con Jesús, te das cuenta que la vida con Cristo es totalmente diferente. Mi tendencia es a quedarme en mi cuadrícula, pero el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a confiar en Él, de repente te lleva por cosas y en maneras que uno no esperaba. Y eso hace de la vida cristiana una aventura. Para mí es una aventura cada día que empieza, porque no sé por dónde va a ir. Me da miedo entrar en áreas de riesgo, es cierto, me da miedo. Pero cuando doy el paso, y ahora hablaremos cómo y por qué y todo eso, cuando doy el paso es cuando yo dije, ya, qué rico que lo hice, qué rico que me lancé, qué bueno que me atreví, ¿verdad? Porque veo el resultado y el resultado lo comparo y es mejor que con lo que yo tenía antes. Quiero hablarles primeramente, decirles, los cambios vienen. Diga conmigo, los cambios vienen. Escuche, da igual lo que usted piense, si le gusta o no, los cambios van a venir. Va a venir cambios en tu vida. Es que la vida misma, está basada en cambios, en etapas que más que a perfeccionarte para dominarla y quedarte ahí, son etapas para pasar adelante. Etapas. Y las etapas, escúcheme, son parte de la vida. No podemos tener miedo a las etapas. Es que por un lado debemos prepararnos para los cambios, para esas etapas, incluso anticiparlos, porque es que van a venir. Intentar quedarte ahí es forzar la situación, ¿no? E incluso algunos el acelerarlo para pasar al otro es interferir en el proceso. No, debemos aceptarlo, reconocer las etapas, ¿verdad? Entonces, para pasar a la siguiente fase que él entendía, va a haber un cambio. Porque si de verdad porque Dios lo dice, voy a salvar a este pueblo, lo voy a llevar a la libertad, va a ser a base de un cambio. Esos cambios nos dan miedo, pero es lógico que nos den miedo. Quizá a Abraham no le daba tanto miedo, pero a Gedeón sí le daba miedo. Y ese miedo te lleva a ciertas cosas, ahora menciono. Pero con Gedeón vemos un hombre que dice, vale, te creo, pero muéstrame algo, ayúdame, muéstrame algo. Y todo, escúcheme, todo para la garantía, la seguridad para pasar al siguiente paso. No se sienta culpable si en un momento dado usted cree, que entiende que necesita seguridad. Porque debemos entrar en lo que Dios quiere. Para entrar en lo que Dios quiere, qué mejor que Dios mismo me confirme las cosas, ¿no? Y me deje en paz, tranquilo, con el paso que voy a dar. Porque es importante, estamos hablando de algo realmente importante. Paso al siguiente nivel, a la siguiente etapa. Escuche, no se preocupe. Las etapas van a venir. Las etapas tenemos que anticiparnos a ellas. No tenga problema con el que vengan etapas, porque las etapas van a venir. Lo que tenemos que es prepararnos para las etapas. Prepararnos. Y si la etapa es arriesgada, no se preocupe. Busque confirmaciones. Pídale a Dios. Asegurarnos cuando vienen cambios o creemos que vamos a entrar en un cambio,
es lógico, es razonable. Yo no creo que Dios estaba enfadado con Gedeón, todo lo contrario. Él estaba confiando, o sea, viendo a un hombre que confiaba en él. Y entonces no se preocupe por eso, pero no tenga miedo. Y a lo que voy en esta mañana es a que no tengamos ningún miedo para cambiar. Ningún miedo para pasar a otro nivel. Ninguno. Así como Abraham, Pablo fue otro hombre que no tuvo miedo a los cambios, ¿no? Y cuando Dios le transformó la vida, pero cuando lo vemos moverse en sus viajes y vemos cómo él consultaba con Dios y cómo Dios lo dirigía y le decía por aquí no, por aquí sí, tú te das cuenta, este hombre no tenía miedo a los cambios, pero confiaba en que Dios le guiaba. El problema es con el miedo. Quiero decirte unas 4 cosas sobre el miedo. El miedo a los cambios. ¿Por qué tenemos que tener realmente miedo a los cambios? Hay cambios que son naturales. Por ejemplo, me casaré algún día, pues probablemente me casaré. Entonces me preparo. ¿Ves? Yo creo que me gustaría la cirugía. Pues entonces termino de estudiar en el instituto y intento matricularme en medicina, ¿no? Entonces me preparo para esos cambios. Son cambios más o menos lógicos que vienen, ¿verdad? Pero hay otros cambios que Dios lo organiza y que Dios los mueve. Y que yo entiendo que son de Dios. Y escúcheme, y si son de Dios, porque el problema es saber que son de Dios. Pero si sé que son de Dios, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Entonces yo quiero darle un par de claves aquí. Número 1, comprenda usted que la vida son etapas de Dios. Se compone la vida de etapas de Dios que nos toca ir quemando. Nos toca ir quemando. Hay que vivirlas, explotarlas, aprender todo lo posible, disfrutarlas y preparando pan al siguiente nivel. Etapas. Son de Dios. Eso es lo que nos habla la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios ya tiene el diseño de mi futuro. Me toca no meter la pata. Me toca no fracasar. Me toca no equivocarme. Y de ahí que Gedeón tuvo que pedir tantas cosas porque en su inquietud de fallar, de no hacer lo que Dios quería, le levantaba una inquietud pues muy grande. Y entonces pedía señales. Pero una vez que ya tienes las señales, entonces, número 1, las etapas de la vida son de Dios. Son de Dios. Entonces debo estar tranquilo con eso. Número 2, el miedo a los cambios nos encarcela. Nos encarcela, nos reprime. Y eso lo hemos pasado todos. En distintos momentos donde teníamos que dar un salto, teníamos que hacer algo atrevido, se esperaba que hiciéramos algo. Y probablemente era de Dios. Pero por alguna razón mi miedo no lo hago. De hecho, yo sé que Dios ha llamado al ministerio a tiempo completo a muchas personas que han dicho, no, me quedo en mi casa, no quiero entrar en eso, pero Dios te está llamando. Sí, Dios me está llamando, pero no, es mucho sacrificio, es mucha tarea, es mucho no sé qué. Yo me quedo en mi casa con mi familia, tranquilito y ya está. Entonces, el plan de Dios era uno, pero lo que terminas haciendo era otra cosa. El miedo a los cambios nos frena. Yo recuerdo, teníamos que estar seguros, pero no tenía miedo. ¿Por qué no tengo miedo? No tengo miedo porque es Dios el que me va ordenando las cosas. El miedo me entra cuando en la incertidumbre de si Dios está o no está, estoy indeciso. Ahí sí tengo mucho miedo. Pero ¿el miedo a qué es? ¿Es a tu fracaso personal? ¿Es a tu no sé, a que te vas a fallar a ti mismo? ¿A qué es el miedo? Mi miedo era fallarle a Dios. Mi preocupación era Dios, yo no sé usted. Pero mi temor no era el fracaso de yo voy a fracasar, sino era el fracaso de ¿y si hago lo que Dios no quiere? Este era mi gran temor. ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué tienes que tener miedo a los cambios? Si es Dios el que te está llevando. El secreto está en si es Dios, si es o no es. Número 3, Dios es mi compañero de viaje. Si Dios es mi compañero de viaje, ¿a qué le tengo miedo? Él me dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin.
Si Dios es mi compañero de viaje. Ahora, la pregunta es, ¿Dios es tu compañero de viaje? Porque Sansón también pensaba que Dios estaba con él. Hasta que un día se levantó y Dios no lo respaldó. Y él pensaba que Dios lo iba a respaldar. Ese día le vencieron, le arrancaron los ojos y lo pusieron de esclavo. Él pensaba que Dios lo iba a respaldar. ¿Dios te está realmente respaldando? ¿Es tu compañero de viaje? Porque si no es compañero de viaje, estás abocado a la derrota. Porque Él no va a dar la cara por ti. Otra de las cosas importantes, miedo, ¿por qué? Si ahora conozco la verdad, y dice la Biblia que la verdad me hará libre, verdaderamente libre. Yo conozco la verdad, le conozco a Él. Y eso me da la tranquilidad de que cuando Él me ha dado su palabra, yo sé que es verdad. La palabra de Dios es sí y amén. Entonces yo camino libre. Y los demás más vale que estén de acuerdo, porque si no están de acuerdo, no sé, pues se van a enfadar conmigo. Probablemente, no lo sé. Pero yo voy a hacer lo que Dios me diga. Eso me da libertad. No camino por lo que dicen los demás, ni por lo que me presionan los demás, ni por quedar bien con nadie. Camino porque el Señor me va dirigiendo y diciendo, vamos, 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 vamos. Porque Él me tiene cogido de la mano y entonces camino con Él cogido de la mano. El éxito está garantizado. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué creo que estoy aquí? Porque Dios no me ha dicho que me vaya para otro lado. Y un pastor muy sabio me dijo hace mucho tiempo, tú haz lo último que Dios te dijo que hicieras. No te inventes nada nuevo. Haz lo último que Dios te dijo que hicieras. Entonces hay momentos donde yo tengo que entender si el cambio viene o no viene de Dios. Porque también podía ser que tú estás aquí muy cómodo, que aquí la gente es muy simpática, que el sitio, la temperatura está muy buena. Pero no era eso. Era si Dios me había hablado o Dios no me había hablado. Y Dios no me había hablado. Entonces yo me quedé haciendo lo que entendía que tenía que hacer. Y lo último, miedo, ¿por qué? Miedo a los cambios en las etapas, ¿por qué? Si las etapas son parte de la vida, tengo que asumirlo. Dios quiere hacer cambios. Y en medio de esa etapa yo paso momentos de paciencia y de prueba. Sí, probablemente. Pero yo tengo la garantía, la seguridad que el cambio viene. Sobre todo si Dios lo dijo. Y uno de los cambios que más me llama la atención y que me mantiene vivo es el hecho de que Dios dijo que va a traer un avivamiento a este país. Y va a traer un avivamiento a estas islas. Entonces, las etapas van a ir pasando, pero esa etapa va a llegar. Y yo no sé cuándo será, pero sé que nos toca esperarla y anticiparla. Porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. El fracaso está garantizado cuando yo me salgo de la voluntad de Dios. Por eso el Señor en el Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, Señor. Dice que nosotros oremos así. Entonces le hablamos, Padre, hágase tu voluntad en mi vida, como se hace tu voluntad en el cielo. Y cuando yo entro en etapas donde la voluntad de Dios es lo que se me ha presentado y se me ha confirmado, entonces le digo al temor, temor, fuera. Porque aquí está Dios. Y donde está Dios, no hay temor. Entonces yo doy el paso y entro en ello. ¿A qué pasos te está llamando Dios? ¿Estarás reteniendo por temor el momento de entrar en la siguiente etapa? El cambio es la única cosa, el cambio es la única cosa inmutable. El cambio es la única cosa inmutable. ¿Qué es lo que nunca cambiará? Que hay cambios.
Siempre habrán cambios. Prepárate para el cambio. Asegúrate que es Dios el que te está llevando a cambio. Que la instrucción venga de arriba para poderte lanzar con toda confianza a lo que tienes que hacer. Se escucha el sol.